Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Zambrano y mi compañera Jamie Carriazo. El día de hoy vamos a hablar de los riesgos informáticos. Para eso vamos a comenzar con una introducción. Los riesgos informáticos son una voz, unos datos, el Internet, la comunicación inalámbrica, que ha tenido la gran aceptación como medio de enlace de diferentes dispositivos. Los riesgos informáticos son amenazas, vulnerabilidades que afectan en todos los aspectos a las empresas, a las consecuencias y que pueden ser graves o la relación a la información que sea manejada. Una cosa que nos lleva a otra es debido a que si un computador no tiene la protección, pues mínimas nos va a tener antivirus y va a generar amenazas. Entonces para eso tenemos que actualizar el antivirus y actualizar nuestro sistema para que nuestro computador esté en buen estado y tenga una buena protección. Seguimos con nuestro siguiente tema. Bueno, vamos a hablar de las estrategias del riesgo informático. Tenemos diferentes estrategias para el riesgo informático que son 8. Vamos a hablar de cada una de ellas y cuál es su significado. La primera es proteger los equipos. La oficina debe estar mantenidamente completamente actualizada, contarse con antivirus y antivirus y detectar archivos malísimos. Segunda, contraseñas fuertes. Siempre hay que combinar números, letras, mayúsculas, minúsculas y símbolos. Tercero, utilizar protocolos de seguridad. Las transferencias de archivos o servidor que pueden volverse vulnerables. Cuarto, comprobar la autenticidad del enlace perfiles. Se crean perfiles falsos para captar esos datos que todo cuentas no oficiales de empresas. O sea, tenemos que actualizar nuestra autenticidad y protegerla. Evitar datos personales. Las propias redes sociales manejan muchos bases de datos. Tenemos que proteger todo nuestro perfil en cualquier tipo de página web que sea para friar. Y así en nuestras empresas tenemos que tener nuestro propio protección para nuestras redes sociales o manejar diferentes páginas web, tener esa protección para evitar autenticidad y que nos roben nuestros bases de datos. No descargar contenido pirata. Las opciones para bajar el software o archivos multimedia con mejor música. Tener mucho cuidado cuando vamos a descargar cosas que no vayan a generar duplicidad o publicidad mal pagada. 7. Realizar una copia de seguridad. Siempre al que hagamos un trabajo o estemos realizando una base de datos, tenemos que hacer una guarda de nuestra seguridad en copia de seguridad. Para eso tenemos el problema de siempre que podemos recuperar la información si se nos pierde o se nos borra. Octava, denunciar a las autoridades. Si tenemos robos o antivirus o amenazas en nuestras bases de datos o en nuestras informaciones de páginas web o redes sociales, tenemos que denunciar a la policía y saber qué es lo que y quién está detrás de todo esto. ¿A qué fue dirigido el impacto y las relaciones? Es a las de todas las personas que están alrededor de nosotros, que tengan cuidado, que tengan manejen las redes sociales que hoy en día estamos manejando muchísimo y las páginas web a donde nos metemos y si nos metemos con una seguridad bastante amplia. Que los costos derivados y la pérdida de la seguridad no solo son costos económicos directos, sino que también afectan a la imagen y que por ende el negocio o por lo que cada uno de nosotros pasemos, la seguridad es la información vez más de los objetivos de las organizaciones y a pesar de eso condenamos a la generalización de la entidad y no tenía en cuenta en las redes y el valor preventivo. Por eso nos dirigimos a cada una de estas personas, no solamente a los jóvenes, a los niños
y mayores de 60 años, no. Nos dirigimos a todo el mundo porque todo el mundo en estos momentos utiliza las redes sociales, las páginas web y nos metemos para averiguar muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta a dónde nos metemos, en qué páginas web nos metemos para que sea seguro y no nos genere duplicidad y tampoco autenticidad y que tampoco nos roben nuestras informaciones. Entonces tengamos en cuenta mucho en eso y cuidémonos con eso. Ahora vamos con la entrevista de cada uno de estos compañeros. Para mitigar los riesgos de información debemos mantener controlada adecuadamente la confidencialidad y la crítica de la organización. Es decir, un sistema que esté encargada de estos factores. También tenemos que tener una política de seguridad contra las contraseñas seguras para que la organización no tenga ningún tipo de riesgos de que un hacker vaya a mirar la confidencialidad que tiene la organización. También tenemos que tener en cuenta que unas pruebas de hacking del ético al sistema, de redes y aplicaciones de la organización. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la aplicación que vaya a rodear todo esto para así evitar riesgos de la información de la organización que sea importante. Es una aplicación que se encarga de estar controlando lo que tiene la organización contra hacker, todo eso, para que la información sea más segura para la organización y como el cliente. Una de las características de la mitigación de riesgo de la información es medir impactos cuantitativos y cualitativos de una organización, es decir, medir la pérdida de tiempo o pérdida de dólar, pesos, entre otros. Otro es el análisis de costo y beneficio, esto es decir, costo es la instalación de la aplicación que va a estar al pendiente de los riesgos que se tienen en las diferentes organizaciones. Y el beneficio es el mantenimiento que se le da a esta aplicación. Otra de las características es aplicar los controles que tiene la aplicación para el mantenimiento de la instalación del programa que se está utilizando para los riesgos de información que tiene una organización. Bueno, el día de hoy estamos con mi compañero Arnold Elian Pérez Peña. Vamos a hacerle unas preguntas sobre el riesgo informático. Arnold, ¿qué entiendes por el riesgo informático? Bueno, entiendo que son amenazas pues, a las que estamos propensos todos los que utilizamos la tecnología. ¿Has escuchado qué causan los riesgos informáticos? Comúnmente lo que he escuchado es que causan virus y mediante esto hacen el robo de identidad. También se implantan pues, la cuenta en redes sociales o cuentas bancarias. ¿Qué recomendaciones daría usted para que las personas no caigan en los riesgos informáticos? Pues mi sugerencia es que no ingresen a sitios web desconocidos o a link que por veces le envían a uno, entonces pues no ingresar a estos links y mucho menos pues ingresar usuarios y contraseñas en estos páginas web desconocidas. Muchísimas gracias, Arnold. Bueno, con gusto.